Saludos. Trump ha vuelto a la presidencia una vez más, pero ¿qué es este personaje? Un simulacro. ¿Según qué perspectiva? La de Platón. Vamos a hablar un poquito entonces de qué es un simulacro para Platón y por qué Trump sería un simulacro en la perspectiva platónica. En la época de Platón tenemos una Grecia muy diversa, totalmente democrática, donde había muchas voces, cada quien proponía su verdad. La plaza estaba llena de ideas, pensamientos y perspectivas. Pero esto a Platón no le gustaba. ¿Por qué? Porque no había manera de diferenciar a quienes engañaban, quienes no engañaban, quienes tenían honestidad, quienes querían manipular solamente para ganar popularidad. Casi como una competencia política. Si no había modelo, no podíamos diferenciar falsas personas de personas verdaderas y honestas. Entonces, claro, ¿quién creaba ese modelo? Pues sí, en un sentido bastante, diríamos, prepotente, Platón. Pero él consideraba que si no había modelo, no podría diferenciarse en todas estas propuestas entre estos pretendientes, los pretendientes que nos pudieran hacer daño y los que venían al menos con la intención de ayudar a la vida y a la sociedad. Entonces, él crea el modelo de las ideas, el mundo de las ideas, lo crea Platón, justamente estableciendo un parámetro comparativo. Este mundo modelo de las ideas viene siendo precisamente una referencia que va a diferenciar falsos pretendientes de verdaderos pretendientes. Digamos, personas honestas de personas no honestas. Entonces eso significa que en el mundo de las ideas está lo esencial, lo fundamental, lo eterno. En el mundo que vivimos, el mundo de lo sensible, que para Platón no era tan real como el de las ideas, están las manifestaciones y no la esencia de las cosas. Tenemos en el mundo de las ideas la justicia como esencia, como verdad absoluta, como un modelo a seguir y a imaginarnos. Y en el mundo de lo sensible, en este que habitamos, las manifestaciones de las cosas justas o injustas. Pero si no hay un modelo de justicia, ¿cómo podemos comparar y definir en relación a qué esto es justo o aquello es injusto? Muy inspirado en Sócrates, que cuando le preguntaba a alguien qué es para ti la justicia, y esa persona le decía, justicia es hacer tal acto, Sócrates le decía, no te pregunto qué cosa es justa, te pregunto qué es la justicia como esencia. Entonces, Platón veía necesaria ese mundo de las ideas, ese modelo. ¿Qué hace entonces? Ahí está el modelo de belleza, de justicia y de muchas otras cosas, que es inalcanzable en su totalidad, pero que intentamos de alguna forma asemejarnos, ser similares al modelo. Intentamos que lo que pasa en la realidad sea cercano al modelo de lo que se quiere o de lo que debería ser o de lo que sería la esencia de las cosas. Entonces, en ese sentido, pues tenemos unas categorías que plantea Platón. Está el mundo de las ideas, donde está la esencia en sí, por ejemplo, de la justicia, y está el mundo que habitamos que manifiesta, son manifestaciones imitativas de la esencia de la justicia. Y el parámetro es el mundo de las ideas, es el comparativo. Entonces, quienes se acerquen, representen, reflejen el mundo de las ideas, serían buenas imágenes. Ahora, una imagen siempre es un fantasmata, pero bueno, para Platón era al menos importante intentar acercarse. Podían haber pretendientes más cercanos, otros más lejanos. Entonces tenemos acá el ideal de lo que debería ser. Hay quien se acerca más y hay quien está más lejos. Pero hay un ideal y al menos quien está lejos intenta acercarse. Digamos que cree en el ideal, asume el ideal. Viendo un esquema tendríamos acá el modelo y acá tendríamos quienes se acercan, quienes están más cerca, quienes están más lejos. El icono está dentro del modelo o muy cerca al modelo y las demás representaciones, sean personas o actos, son semejanzas similares al modelo. El problema es que habría una realidad que para Platón es terrible. Es peor incluso que el pretendiente más lejano al modelo, y es el simulacro. ¿Por qué? Porque habrían entonces quienes intentan acercarse al modelo, incluso quienes lo aceptan de boca para afuera para no quedar mal, pero es un pretendiente falso en tanto que dice que lo reconoce y
aparenta que lo está buscando porque acepta que por más que no crea en él, es una convención de la que hay que participar como sociedad, pero al menos se comporta en virtud del modelo. Eso para Platón era un pretendiente falso, pero no era tan terrible como el simulacro. ¿Cuál es el simulacro? El simulacro es el que está totalmente por fuera del modelo. Quiere decir que si bien hay un modelo, hay quien no reconoce el modelo. Este simulacro, para autores como Gilles Deleuze, es creativo. Es importante el simulacro porque justamente se aleja del modelo y propone maneras diferentes de, pero depende del simulacro que sea. Si es un simulacro que se aleja del modelo, pero que también intenta proponer, aportar, reinventando quizás, pero no dañando, pues es un simulacro que podríamos llamar de alguna forma positivo. Pero hay simulacros terribles, los simulacros que no reconocen ningún modelo, que no están en virtud de ningún modelo. Por tanto, no establecen ningún tipo de parámetro y no hay forma de referenciarlos a ningún modelo. Tenemos entonces, por ejemplo, el político que puede ser un pretendiente falso, pero reconoce que hay un modelo y que ese modelo debe ser respetado. Entonces este político, en su falsedad, sin que lo descubran, porque sabe que está mal hacerlo, puede robar o puede mentir o puede hacer corrupción o ser deshonesto o fallar a los principios humanos, éticos de la política. Pero cuando lo descubren, este político hace un discurso, y creo que conocen ustedes varios casos, donde dice, sí, yo hice esto y me arrepiento. ¿Sí? O sea, en principio quizás lo niega. En principio dice, no, yo no robé. Eso es falso, la acusación no es cierta. Si lo niega es porque al menos tiene un ápice de vergüenza, porque reconoce que lo que hizo está mal y por tanto lo niega. ¿Está mintiendo? Sí, pero está mintiendo porque sabe que si lo acepta está yendo en contra del modelo, que es la referencia con la que nos comparamos. Pero cuando se le descubre, dice, bueno, es cierto, pero me arrepiento. Aunque en el fondo no sea del todo honesto, reconoce que hay un modelo. Pero tenemos simulacros terribles, como este caso, es el simulacro máximo, que no reconoce modelo. Por tanto, no hay ningún parámetro, no hay ninguna comparación, no hay ningún estándar, ni que lo cohiba, ni que lo plantee como referencia, ni que él tenga como referencia. Y es el que dice, sí, lo hice, sí, mentí, sí, herí, sí, ofendí. ¿Y cómo uno lidia con eso? ¿Cómo uno lidia con un ser cuya ética no tiene referencia? No hay modelo de ética, no hay modelo comparativo. Cuestionamos lo platónico y yo lo cuestiono, pero a veces el modelo es importante como referencia. Al menos nos permite regularnos, nos permite establecer un acuerdo transversal donde la justicia es un ideal que compartimos y que intentamos acercarnos, algunos con honestidad, otros con deshonestidad, pero establecemos acuerdos de convivencia en relación a ese modelo. Pero el cinismo total de decir sí, y al punto de que este personaje, en un momento en su proceso legal, y con esto termino, dijo algo que es muy, muy, muy evidente de lo que estoy diciendo. Cuando se demostró que que le había pagado a una mujer para que no lo delatara, él dijo lo siguiente: lo que hice pudo haber estado mal, pero no es ilegal. Y eso lo relacionó a varios actos. Pudo haber estado mal, pero no es ilegal. Esto es el quiebre total de modelo. Aquí no hay posibilidad de acuerdo. Es muy difícil un diálogo, es muy difícil establecer un parámetro equilibrado. Es un asunto de fuerza y poder. Cuando el simulacro no reconoce modelo, solo tiene el poder y la fuerza. No hay forma de establecer garantías de relación. Y esto es un simulacro terrible. Preparémonos, preparémonos porque son muchos, son varios. Y veámoslo en la sociedad. Cuidémonos de los simulacros terribles. No de los creativos, sino de los terribles. Aquellos que no hay un parámetro de acuerdo que tú puedas dialogar o negociar, donde tú tengas al menos una idea de sobre qué nos estamos parando. Porque no hay referencia. No hay referencia ética,
no hay modelo de justicia, todo tiene que ver con el poder y la fuerza, y así se impone el simulacro.